Está aquí con nosotros el diputado Pedro Miguel González, quien es un militante, un activista, un dirigente del partido PRD a toda prueba. Diputado, buenos días, bienvenido. ¿Cómo analiza Pedro Miguel González, que además podríamos decir es una segunda generación desde el punto de vista familiar de PRD? La situación es crítica por la que atraviesa el partido y es el partido más grande del país. Sí, es una situación que se ha venido postergando para solucionar este vacío de liderazgo que existe en el partido. Y ha sido la decisión de esta dirección política. Contrario a lo que ocurrió cuando perdió Martín Torrijos con Mireya Moscoso en el 99, todo el Comité Ejecutivo Nacional del partido se abstuvo de participar del proceso de renovación, emergió una nueva dirección política. Y contrario a lo que ocurrió cuando perdimos las elecciones en el año 2009 con Balbina, el Comité Ejecutivo en pleno renunció y se escogió este CEN transitorio que nos llevó al Congreso del año 2012. Esta es una dirección política que se ha aferrado, una dirección política que no jugó su papel en el momento que tenía que hacerlo para liderizar al principal partido de la oposición panameña a tal punto que nos desdibujamos en el camino y Juan Carlos Varela, que tuvo 26 meses en el gobierno, que era el vicepresidente de Ricardo Martinelli, se proyectó como una mejor alternativa de la oposición panameña. Entonces, esta dirección fracasada, que no ha tenido la capacidad de liderizar a un partido en un momento histórico como el que vivimos, se aferra al poder. El año pasado, para estos mismos días, teníamos la posibilidad de asumir el liderazgo de la Asamblea Nacional en el marco del acuerdo de gobernabilidad que negociábamos con el Partido Panameñista y el Partido Popular. Sin embargo, pues una decisión de Juan Carlos Navarro, en ese momento secretario general del partido, y del presidente del partido, Benicio Robinson, en conversaciones con Juan Carlos Varela, deciden entregarle la presidencia de la Asamblea al panameñismo para que el PRD, en el marco del acuerdo de gobernabilidad, asumiera la presidencia el siguiente año y el tercer año, porque es un acuerdo pactado a 3 años. Pensábamos que en el curso de un año ya se habría resuelto la crisis de liderazgo del partido, pero lo que ha hecho esta ahora parece política, que se ha ahondado, diputado, porque fíjese que varios compartidarios suyos me indican que dependiendo de qué ocurre el 1 de julio, ahí está asignado el futuro del PRD. Y yo tengo que explicarte lo siguiente. Cuando Navarro toma esta decisión, él lo hace, si se quiere, de forma salomónica, porque por las diferencias que existen, los diputados que tenían alguna viabilidad dentro de la bancada en ese momento, de los reelectos, los que no entraban de primer periodo, Rubén de León estaba fuera de carrera porque no le habían entregado la credencial, Leandro Ávila y Elías Castillo no formaban parte de la expresión liderizada por Navarro y liderizada por Benicio Robinson. Entonces era ganar un poco de tiempo hasta que se resolviera la crisis de liderazgo. Pero como ellos han venido pateando la lata, alargando los tiempos, estamos un año después en una situación muy similar, pero peor. Peor porque la crisis se ha profundizado y ahora todo indica que la intención de la dirección del partido es impulsar la candidatura del presidente del partido, que está en medio de esta crisis de liderazgo, que está en el ojo de la tormenta, hacia la presidencia de la Asamblea Nacional. Si eso ocurriera, puede que ocurra, puede que no ocurra. Si ocurre, ¿qué proyecta Pedro Miguel González que pudiera surgir una candidatura alternativa dentro de la bancada del PRD? Wow, eso sí sería dramático, Sí, porque no le estarían dejando otro camino a las fuerzas que quieren recuperar para el torrijismo este partido, que se ha ido desnaturalizando en el camino con esta dirección, que totalmente clientelista, en el que las cosas se resuelven en recámara con ofrecimientos de carácter económico y no en base a un proyecto político. Y es lo que la crisis que hemos venido viviendo desde el Congreso de la Ola Azul se profundizó y ahora en este último año hemos tenido un comportamiento distinto. Entonces, tenemos una situación muy delicada. Yo creo que Benicio Robinson, el actual Comité Ejecutivo Nacional, incluso aquellos 5 miembros que fueron electos en el mes de septiembre, tienen una responsabilidad con este partido. Yo creo que ellos debieran viabilizar una salida que permita que tengamos un candidato que sea de consenso, alguien que actúe de manera institucional desde la presidencia de la Asamblea, en el marco del resguardo de los poderes del Estado, pero también a lo interno del partido, porque ¿cuál es el truco? Es hacerte de este bastión para, a través de la planilla de la Asamblea, bueno, yo creo que por aquí tuvo Rolando Mirones hace algunos días,
y te daba alguna explicación. Yo coincido mucho con los planteamientos de él, para entonces, profundizando el clientelismo, en lugar de liderizar un proyecto político que sea una opción, una alternativa para el pueblo panameño, te permite a ti comprar conciencias de dirigentes y entonces poder sostener una dirección política que no tiene futuro, que no tiene visión, que no tiene proyecto político. Pero eso no contribuye, eso no, o sea, yo no me voy a meter en las interioridades ni del partido PRD ni de ningún partido, cada partido sabe cuáles son sus grandes objetivos, pero lo que sí me queda claro es que eso no le aporta nada, muy por el contrario, porque se convierte en una especie de vorágine para el partido. Toda la información que yo tengo de miembros del Consejo Directivo Nacional, de diputados de la bancada, es que la candidatura, por ejemplo, de Cristiano Adames, que era hasta este momento el abanderado de esa expresión, es que el candidato que en este momento ellos tienen en mente es Benicio Robinson. Entonces, no es Cristiano Adames. Entonces, fíjate, yo me he sustraído de este debate, lo he hecho a propósito porque si a mí alguien me ve cerca de algún diputado o de alguna diputada, como nosotros estamos en aceras distintas, en esquinas distintas, entonces pudiera contaminar el asunto. Yo tampoco he tratado de influir en este proceso, porque creo que la dirección del partido tiene la oportunidad de promover una candidatura de consenso. Si no lo hacen, la situación es delicada y pudiera darse algo que nunca se ha dado. Diputado Pedro Miguel González, hay un hecho cierto. Todos los 1 de julio en este país se elige un presidente de la Asamblea y 2 vicepresidentes. Eso ocurre todos los primeros. Este está asignado por una situación dentro del PRD, pero con una particularidad, y eso con seguridad usted lo ha analizado muchísimo más que yo. El problema del PRD, además de la descripción que se hace de la dirigencia, que eso solo lo conocen ustedes, pero para los que observamos política, es que en nuestros países latinoamericanos y más aún caribeños, o eres oposición o eres progubernamental. Y yo creo que buena parte de la crisis del partido PRD es que no puede proyectar qué es. ¿Es oposición o es progubernamental? Mira. Si ganara Benicio Robinson una presidencia, como usted lo advierte que pudiera ocurrir, ¿esa situación se va a incrementar, esa percepción? ¿O va a cambiar? Mira, yo pienso que el acuerdo de gobernabilidad era necesario. Yo he sido uno de los principales promotores y principales defensores. Hay que decir que le dio estabilidad al país. Y los resultados están a la vista. Sin embargo, la situación es extremadamente delicada. Yo escuché a algún dirigente cercano a la actual dirigencia hace unos días en una entrevista contigo decir que cuando Benicio Robinson llegara a ser presidente de la Asamblea veríamos a un auténtico dirigente de oposición dirigiendo el partido. Yo me pongo a pensar, porque yo era miembro de una dirección política que le hacía franca oposición a Ricardo Martinelli desde el año 2009 hasta el año 2011, y vi cómo, liderizados por Benicio Robinson, a partir del año 2011, la bancada del PRD dejó de hacer oposición y entró en componendas con Martinelli. Y buena parte del resultado de las elecciones del año 2014 se debe a ese manejo errático de componendas de recámara a cambio de partidas para los diputados, a cambio de contratos en la Asamblea, desdibujando y desnaturalizando el rol de un partido de oposición. Yo pienso que si quienes dirigen el partido actúan en consecuencia con su responsabilidad, ellos deben promover una candidatura de consenso. Hay diputados dentro de la bancada que pudieran manejarse muy bien con todas las expresiones que hay dentro del partido. Hay varios. Ahí está el caso de este muchacho de Chiriquí, Samir Gozaine. Está el caso de Rubén de León. Pudieran haber otros también. Te estoy mencionando de aquellos que han planteado sus aspiraciones. Aquí estuvo el fiscal del PRD y dijo que nada de consenso por votación. Bueno, él es el fiscal del partido. Esta es una decisión de la dirección del partido que convoca, del rol que más allá de las facultades estatutarias, del rol político que debe jugar quien lideriza el partido, que es el CEN del partido, y la propia bancada de diputados. Yo espero que prevalezca la cordura y la sensatez. Es un muy mal mensaje que hayan decidido postergar la decisión para el martes 30 en horas de la tarde. Es decir, que muy probablemente el país se entere oficialmente de quién es el candidato del PRD
cuando ya no haya oportunidad o tiempo para generar una alternativa distinta. La maniobra, el espacio de maniobra. Una especie de maniobra. Y por eso es que yo creo que estos días que corren, de aquí al próximo martes, es decir, esta semana, es importantísima para que nosotros tengamos una especie de plan B si es necesario. ¿Qué papel le asigna en el análisis Pedro Miguel González al presidente Juan Carlos Varela en esta historia? Porque seamos realistas, este es un sistema presidencialista y usualmente lo que ocurre el 1 de julio lleva un guiño, lleva una aceptación del Ejecutivo, usualmente. Puede que ocurra una situación distinta, ocurrió cuando el pacto Meta, donde la presidencia perdió el control y el PRD y el Partido Popular se hicieron del control de la Asamblea. Allí no hubo guiño de ojos, pero acá que pudiera darse. Yo pienso que el presidente Varela tiene una gran responsabilidad. Y la parte de ser el presidente de la República es el líder de su partido y de su bancada. Yo creo que hay diputados de mucha experiencia en la bancada del panameñismo y en las fuerzas que hacen el gobierno para poder llegar a entendimientos con quienes dirigen el PRD y tener una candidatura viable. Porque aquí hay una historia reciente. ¿Por qué Leandro Ávila y Elías Castillo eran elegibles o potables en el marco de un acuerdo de gobernabilidad para ser presidentes de la Asamblea el año pasado? Porque es que otras alternativas que teníamos dentro de la bancada eran figuras extremadamente vinculadas a la pasada administración. O sea, personas que tuvieron desde el año 2011 hasta el año 2014 una historia de intercambios y de transacciones políticas en el seno de la Asamblea, bueno, que el país entero las pilló. Entonces, ahora tenemos una situación muy similar y pues creo que dentro de la bancada del PRD hay diputados que pueden jugar ese rol. Ahora, si Benicio Robinson se la quiere rifar, yo espero que hayan también diputados dentro de la bancada que estén dispuestos a rifársela en contrario. Panorama duro, no es fácil. Para el que trata de entender algo de política no es un panorama fácil, pero bueno. Y le tocará, por último, le tocará entonces al panameñismo decidir con quién se entiende para poder llevar a este país a puerto seguro. Si con esa ala o con alguna que tenga una visión de país compartida como la que quedó plasmada en el acuerdo de gobernabilidad, muchas de sus metas están todavía pendientes. Entonces habrá que evaluar si habrá el talento político dentro del PRD para lograr eso que plantea el diputado Pedro Miguel González. No solamente el consenso, por lo que le estoy escuchando. El tema no es nada más el consenso, también es la proyección en el tiempo de una presidencia en un año y de cómo eso repercute a lo interno del PRD. Para eso se va a requerir mucho talento político. Óigame, déjeme cambiar el tema así, un tanto radical. Pedro Miguel González fue el fiscal del caso Magistrado Moncada. Ahora le tocó a su colega Jorge Alberto Rosa ser el fiscal en el caso Benavides. ¿Nos puede ayudar a hacer algún paralelismo, algún símil? ¿Considera que ha habido símil? Bueno, hay varios símiles. Por ejemplo, los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los dos de la misma sala. Pero hay también situaciones muy distintas. Yo creo que el caso de Moncada fue un caso un poco más espectacular, era el primer caso. El primer caso que se daba de una persona que todavía tenía pendiente la mitad de su periodo, además muy vinculado al presidente Martinelli, llegó de la mano de él, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y estuvo inmerso en temas muy polémicos durante la administración de Ricardo Martinelli, así que la situación era distinta. Procesalmente hablando, es poco lo que pudiera decirte porque yo no conozco los detalles de las investigaciones. Déjeme hacer una pregunta muy puntual, diputado. Usted sabe que entre los medios de comunicación social se habla de que existe, yo nunca lo he visto, pero dice que existe el mercado negro de la información, es decir, un lugar donde se consigue información que de hecho que están ocurriendo pero que no está confirmado. ¿Es correcto afirmar o no es correcto afirmar que al final, usted fue el fiscal del caso, la diputada Levy fue la presidenta de la comisión, de la subcomisión de jueces de garantía, pero por encima de ustedes estaba la comisión de credenciales, ¿es correcto? No. Y por encima de la comisión de credenciales, obviamente el pleno de la asamblea. La pregunta puntual es más que la técnica. La comisión de credenciales que preside el diputado Barría finalmente remitió los documentos del caso Moncada al Ministerio Público. No ocurrió de esta manera. Entiendo que todavía la documentación se encuentra ubicada en las oficinas donde nosotros la dejamos.
a disposición de Secretaría General. Wow. Y que están en ese proceso de hacer la entrega. Creo que hay pendiente la compra de unos mecanismos de seguridad, de archivadores de seguridad, que es lo que se está pidiendo. Ahí donde están bajo mucha seguridad, eso es cierto. Bueno, asumamos lo que te quiero decir es lo siguiente, o sea, lo que yo había conversado en su momento, pero no es cierto que el fiscal estaba bajo la égida de la Comisión de Credenciales. La subcomisión sí, porque la subcomisión se derivó de la Comisión de Credenciales. El fiscal fue designado por el Pleno y si este proceso hubiese continuado a la siguiente etapa, entonces habríamos ido a una audiencia intermedia en la Comisión de Credenciales sin la subcomisión de garantías y el fiscal formando parte del proceso. Y si más adelante hubiésemos avanzado hasta un juicio en el Pleno, la Comisión de Credenciales quedaba fuera y el fiscal... ¿Pero qué argumenta su colega el diputado Barría para no haber remitido esto al Ministerio Público? No, es que él no tiene el control de esto por lo que te acabo de explicar. Lo que sí ocurrió fue que, para conocimiento público, la audiencia se celebró el jueves 5. Correcto. Lo que habíamos acordado con los distintos estamentos de la Asamblea, cumpliendo con los canales correspondientes, era entregarle todo el resultado de la investigación a la Comisión de Credenciales. Sin embargo, el viernes 6, el viernes 6 de marzo, el fiscal Najaniel Murgas me remitió una solicitud formal en virtud de lo que establece el artículo 1996 del Código Judicial, que obliga a todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho de esta naturaleza a entregar la información. Así que el día 18 19 de marzo, la memoria me falla, nosotros le hicimos entrega de... Bien. Lo único que me preocupa aquí son dos cosas, y por eso le hice la pregunta. Uno, la expectativa de decir, el caso de Benavides corre la misma suerte de que pase días, semanas, meses y todavía no se remita al Ministerio Público. Y dos, pero ojo, el país es testigo, el Ministerio Público tiene una investigación. Abierta, en paralelo. No, el Ministerio Público tiene una investigación. Bueno. Ayer se estuvieron practicando diligencias. El país es testigo. Estoy hablándote del caso derivado del caso Moncada. Del caso Moncada. El país es testigo que el magistrado Benavides, entre otros, contribuyó con su firma a que el diputado Barría se le exonerara de una situación que fue denunciado con denunciantes, con pruebas, con no sé cuánta cosa en la Corte. El país es testigo de eso. Y por eso yo le hice la pregunta, ¿qué pasó aquí? Porque ahora él sigue siendo presidente de la Comisión de Credenciales. Y ahora hay un caso de justamente este magistrado. A partir del 1 de julio hay una nueva... Puede que haya un cambio. Claro. Diputado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y a que nos preocupemos aún más. E insisto en eso, los panameños todos debemos estar pendientes, uno, del tema de la suerte de los partidos políticos y dos, de la suerte de estos casos, porque buena parte de la vida del país va a depender de qué pasa en un lado y en el otro.